Bien, vamos a continuar con lo que realmente queremos repasar, porque la derivada de la digamos, queda más o menos la misma. Vamos a hablar ahora de la operación. En matemáticas hay operaciones contrarias y funciones inversas. También operaciones inversas. Por ejemplo, para la suma, la operación inversa es la resta. Para la multiplicación, la operación inversa es la división. Para la potenciación es la radicación. Y para la derivación, la antiderivación. Y ya le vamos a poner otro nombre. ¿Qué es la antiderivada? Por lo contrario. Y ahora le voy a dar a usted la función ya derivada y le voy a preguntar, dígame, cuál fue la función que se derivó. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros derivamos una función y que nos dio 3x cuadrado. Vamos a suponer que eso nos dio. La pregunta es, ¿quién era f de x? ¿Cuál fue la función que al derivarla obtuvimos 3x cuadrado? ¿Cuál cree usted que sería? Fácil. X al cubo. X al cubo. Si usted me dice que la respuesta es X al cubo, yo le diría que no es cierto. Que en realidad la función que teníamos era X al cubo más 3. O si se me ocurre, le digo X al cubo menos 7. O f de x igual a x al cubo más 1/3. ¿No es cierto? Todas esas son funciones que al derivar me da 3x cuadrado. ¿No es cierto? ¿O no? Eso significa que hay una cantidad infinita de antiderivadas de esa función. ¿Cuántas son? Las que a usted se le ocurra, cualquiera. A cada una de estas le vamos a llamar antiderivada. Entonces, si yo le pregunto cuál es la antiderivada, ¿cuál me va a decir? ¿Cuál de todas esas me va a decir? Todos me van a dar una sola. ¿Cuál va a ser? Va a ser la antiderivada más general. Es decir, la que incluya a todas las que están allí. Y esa va a ser la siguiente. Vamos a decir que f de x es igual a x cubo más una constante cualquiera. ¿Qué constante? Positiva, negativa, cero, fraccionaria, racional, irracional, no importa. Así que si yo cuando le pregunte una antiderivada, usted no me pone una constante, esa constante, yo no puedo ponérselo bueno. Porque hay una cantidad infinita de soluciones que yo las represento así. Si usted no me le pone la C, solo me está dando una de esas infinitas. Así que ¿qué ponderación podría ponerle? Si fueran 5 respuestas, la quinta parte. Si fueran 10 respuestas, la 10ª parte. Pero si son infinita cantidad de respuestas, pues no le puedo poner nada. Fíjese que lo estoy diciendo porque en matemática también va a ocurrir. Si usted no le pone la constante, se lo van a poner malo. Y es correcto. No es, o sea, está malo si no le pone la constante. ¿Cómo voy a representar eso? Matemáticamente eso lo voy a representar así. Voy a decir que la antiderivada más general, ese colochito va a representar la antiderivada más general de la función f de x. Ya no le voy a poner f' de x, tomando en cuenta que la variable de integración o la variable que estoy trabajando es x, porque también puede ser t, ya vimos que puede ser t, puede ser y, puede ser z.
va a ser la antiderivada más general, que será f mayúscula de x más c. Así que ahora a esta f le vamos a poner f mayúscula y a la f' le vamos a poner f de x. A esto le vamos a llamar integrando. Y a este simbolito le vamos a llamar integral nada más. De manera que la integral representa la antiderivada más general de una función que ya fue derivada. Eso quiere decir que si a mí me preguntan, dígame cuál es la antiderivada más general de 3x cuadrado, cuando la variable que se está analizando es exactamente lo que ya le pregunté. Y su respuesta debe ser, mire, es x cubo más una constante. El problema es cómo adivinar, porque aquí fue fácil, fíjense. Fue fácil revisar que la integral de 3x cuadrado es x cubo, pero no es tan fácil. Si yo le pongo una más grande, ya no va a ser tan sencillo. Es más, la matemática 3 va a tratar de eso. Va a tratar de resolver todos los casos posibles de integrales donde aparezcan funciones polinomiales, otro tipo de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y trigonométricas inversas. Y nos vamos a echar medio ciclo revisando las técnicas de integración. Así que por favor, me copia esto y vamos a escribir, igual que en la derivada, algunos teoremas. Como usted entenderá, los teoremas serán los mismos. Los teoremas serán los mismos de la derivada, solo que al revés, porque es la operación contraria. Entonces vamos a ir imaginándonos cómo escribir los mismos teoremas que ya definimos, solo que ahora al revés. Comenzamos. El primer teorema voy a colocar es la integral de una constante multiplicada por una función. Nosotros dijimos que en la derivada la constante se puede dejar fuera y se deriva la función, ¿no es cierto? Así que vamos a decir que las constantes pueden salir de la función o de la integral y nos quedamos entonces solo integrando la función. Así que ese sería el primer teorema. Podemos traducirlo
diciendo que las constantes pueden salir de las integrales igual que pueden salir de las derivadas. Veamos una segunda posibilidad. ¿Qué pasaría si me aparece la integral de x? Es decir, esta es la variable de integración, el integrando que no se escribe es 1, ¿no es cierto? Así que dígame usted cuál es la función que al derivarla se obtiene 1. ¿Cuál era? ¿Cuál era la función que cuando derivábamos daba 1? X. X. Entonces sería X más la constante. Quiere decir que si aquí fuera dt, la variable entonces sería t, aquí sería t más e. Si aquí fuera y, sería dy, aquí sería y más e. Si aquí sería z, pues dependerá de la variable de integración. ¿Qué más? A ver, otra que me interesa es que la integral de la suma o diferencia de dos funciones, allá dijimos en la derivada que podemos separarlas. Lo mismo vamos a hacer acá. Eso significa que yo puedo integrar simplemente f de x y luego de x. Eso en español podríamos decirlo, separamos las integrales. Ojo, las puede separar cuando son sumas y restas. Miren, no cuando son multiplicaciones ni divisiones, solo sumas y restas. Seguimos. Integral de x a la n por dx. Allá dijimos en la derivada que la n la bajamos a multiplicar, ¿no es cierto? Y que la potencia la disminuimos en una unidad, así que al revés sería la potencia la aumentamos en 1 y el exponente que bajábamos a multiplicar ahora lo pasamos dividiendo. Más la constante c, esto es válido siempre que n no valga menos 1. Si n vale menos 1 es otra cosa. Si n es menos 1, significa que es 1 sobre x por dx. Y yo le acabo de decir que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, así que será logaritmo natural de x más la c. Y eso significa que lo mismo ocurrirá con la integral de e a la x, que también la habíamos mencionado. Yo creo que con estas podemos trabajar lo que queremos hacer. ¿Preguntas hasta acá? Así que aquí podemos hacer algo. Cuando a mí me pidan una integral y yo llegue a una respuesta, yo la respuesta la derivo y tengo que llegar a la expresión que tenía originalmente el integrando. Esa va a ser una forma de comprobar su resultado. Solo que a veces la derivada es más difícil que la integral, así que no hacemos las comprobaciones siempre, pero cuando tengamos chance de hacerlas, las hacemos, sobre todo en un examen, una prueba, para garantizar que tenemos bien lo que hemos hecho.
Veamos un par de ejemplos. Escriba usted ejemplos. Calcular la integral. Que ya sabemos que es la antiderivada más general. Comencemos con esto. Y es muy probable que en algunos casos como este usted pueda adivinar, pueda decir con certeza cuál es la función que se deriva. Así que usted se pregunta, ¿qué función al derivar la 6x cuadrada? E igual que función al derivar la 4x y luego nosotros vamos a hacerlo en varios pasos aplicando nuestro eje. El primer paso sería el siguiente. El primer paso, separe las integrales. Eso porque, por lo menos las que van a aparecer en física van a ser de esta forma. Separe las integrales según el teorema que decía que puede separar las integrales de acuerdo a cada uno de los términos. Así que sería 6x cuadrado por el diferencial de x menos 4x por el diferencial de x más 1 por el diferencial de x. Miren, eran 3 términos, salieron 3 integrales. Ese es el primer paso. Separe las integrales. Segundo paso, saque las constantes. Aplique el teorema 1. Constante. El 6 es una constante, solo quedaría x cuadrado por x. El 4 también es una constante, solo quedaría integral de x por dx. Y 1 es una constante que no se escribe, solo sería integral de x. Así que vamos a aplicar el teorema de x a la n. ¿Qué dijimos con ese teorema? Dijimos que la integral de x a la n era x a la n ahora más 1. 2 más 1. 3. Y ese mismo 3, ese mismo n más 1 lo ponemos abajo. Menos 4 por. Mire esta x aquí arriba tiene 1. Así que tiene la misma forma de x a la n. Sería x a la 1 más otro. Serían 2. Y no olvide siempre ponerlo en el denominador. Más integral de dx. En el teorema 2 dijimos que la integral de dx era ¿qué? X. Y fíjese usted, cuando yo integré esto, tuve que haberle puesto una constante, ¿se acuerda que le dije? Cuando integré esto, tuve que agregarle otra constante y aquí otra constante. ¿Por qué no las puse? Porque en un ejercicio no puedo poner 3 constantes. Una constante más otra constante más otra constante me va a dar una sola constante, así que pongo solo 1. Finalmente simplifico, tercera 2, tercera 1, mitad 2, mitad 1. Y entonces nos quedaría 2x cubo menos 2x cuadrado más x más la constante c de integración. Y esa sería entonces la antiderivada más general. Pruébela. ¿Cuál es la derivada de 2x cubo? Como usted puede hacerlo de una vez, usted dice 2 por 3
6x cuadrado. Mira, aquí está 6x cuadrado. Menos. Derivada de 2x cuadrado. 2 por 2. 4x. Aquí está 4x. Más derivada de x. 1. Más la derivada de la constante 0. Así que derivando esto debemos llegar de nuevo a esa integral. ¿Alguna pregunta? La guía que le voy a poner en Sinapsis hoy mismo ya está incluido este tipo de ejercicios. Veamos un número siguiente. De nuevo, antes de trabajarlo, voy a subir los denominadores. Sería 4 por t a la menos 3 cuando lo subo. 6 por t a la menos 4 cuando lo subo. Y 2 sobre t ahí lo voy a dejar. Aunque puedo subirlo también. No he hecho nada más que reescribirlo. Ahora voy a comenzar. El primer paso dijimos separar las integrales. Integral de 4t a la menos 3, ahora por dt. 6t a la menos 4 por dt. 2 sobre t por dt. Primer paso, separar las integrales. Segundo paso, sacar las constantes. 4 integral de t a la menos 3 por dt. 6
t a la menos 4 por dt y 2 por integral de 1 sobre t por dt. Voy a ponerle un 1 arriba porque no puedo dejarlo solito. Y saqué el 2. Ahora sí ya puedo aplicar las reglas. 4 por integral de t a la n es t a la n más 1, dijimos. Así que sería menos 3 más 1. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Menos 2 entre menos 2. No olvide ponerlo en el denominador. Menos 6 por t a la menos 4 más 1. Menos 4 más 1 es menos 3 entre menos 3 más 2, integral de 1 sobre t. Si usted lo hubiera subido como t a la menos 1, quizás diría t a la menos 1 más 1, ¿verdad? Y eso sería 0 y 0. Pero yo le dije a usted en esa regla que t no podría valer menos 1. Y le conté después que si t valía menos 1 o 1 sobre t, que es lo mismo, la integral dijimos que era logaritmo natural de t, más la constante c. Así que al final solo simplifico, sería 4 entre menos 2 es menos 2 y bajo el t cuadrado. Menos entre menos da más, 6 entre 3, 2 y bajamos el t al cubo. Más logaritmo natural de t más la constante c. Y ahí está, mire. ¿Preguntas? Bueno, hagámoslo ahora y vamos a revisar finalmente el teorema fundamental del cálculo, que es el que realmente vamos a usar.
Disculpe, fíjese que no puedo ver los números que están hasta abajo del último ejercicio. Ya. Y ahora sí se ve. Sí, ahora sí, gracias. Bien, finalmente vamos a revisar la concepción geométrica de la integral y el teorema fundamental del cálculo. Con esto cerraríamos esta primera unidad. Dijimos que la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Lo definimos hace un rato, usted ya lo sabía. Pero de la integral no lo conoce. Vamos a decir que la integral de f de x por dx, vamos a evaluarla desde el límite inferior a hasta el límite inferior b. Este se va a llamar límite inferior y necesariamente tiene que ser un número más pequeño que el de arriba. Y este será el límite superior. ¿Qué significa? Geométricamente significa que usted va a evaluar la integral desde A hasta B en el eje X. Y lo que va a estar calculando es el área bajo la curva de la función f de x desde el valor de A hasta el valor de B. Es decir, que la integral le vamos a llamar integral definida cuando le pongamos límites de integración A y B. Y el resultado va a ser ya un número, ya no una expresión. De manera que lo que encontramos es un área. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues hacemos la integral y obtenemos la función f, dijimos, evaluado en x
desde A hasta B. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que el resultado F que hemos obtenido lo vamos a evaluar primero en B y a eso le vamos a restar el resultado evaluado en A. A esto se le conoce como teorema fundamental del cálculo. Me va a interesar que lo podamos aplicar y además que ustedes reconozcan que lo que estamos calculando con la integral definida es el área bajo la curva. Más adelante en matemática, entonces usted va a poder calcular o verificar áreas debajo de sólidos de revolución, por ejemplo, o volúmenes en los sólidos de revolución, o va a poder hacer algunas aplicaciones como el área bajo la curva y el teorema de Fubini, utilizando el concepto de integral definida. Así que por favor me hace eso y vamos a cerrar con unos 2 casos donde vamos a aplicar el teorema. Lo de las áreas lo vamos a tocar cuando estemos ya en física. Le voy a recordar de nuevo el concepto de integral definida como área bajo la curva. Así que por favor me hace el muñeco, me escribe el teorema y ponemos ejemplos últimos. Muy bien, lo hacemos. Fíjense. En un principio el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a olvidarnos que hay límites de integración y que es una simple integral como la que ya habíamos resuelto. El primer paso sería separar las integrales. Sería integral de 1 a 2 de 3x cuadrado por dx menos integral de 1 a 2 de 2x por dx más integral de 3 por dx desde 1 hasta 2. Ese es el primer paso.
Segundo paso dijimos hay que sacar las constantes. Sería 3 por la integral de x cuadrado por dx de 1 a 2. 2 integral de x por dx de 1 a 2. 3 por integral de dx. Segundo paso, sacar las integrales, perdón, las constantes, ya están fuera. Tercer paso, integre aplicando cada una de las reglas. Por ejemplo, acá sería, ojo, sería x a la 2 más 1, 3 arriba y 3 abajo. Menos 2 por, aquí hay un 1, sería x a la 1 más otro, x cuadrado entre 2 más 3 integral de 1 de x, dijimos que era x más la constante c. Hasta ahí ya lo habíamos aprendido a hacer, solo que esta es la función que hemos obtenido y dijimos en el teorema fundamental del cálculo que esta función había que evaluarla primero en el límite superior, después en el límite inferior y restarlos. Así que sería todo esto evaluado desde 1 hasta 2. Mire cómo lo evaluamos. Este 3 se va a eliminar y este 2 también. Voy a evaluar primero en el límite superior 2. Voy a sustituir en esa expresión el valor de la variable 2. Sería x al cubo será 2 al cubo menos x al cuadrado sería 2 al cuadrado más 3 por 2 más la constante c. Eso sería evaluando la x en el límite superior. Así que el 2 lo voy a sustituir acá en x y acá en x. Y ahí está ya sustituido. Eso es evaluando en el límite de arriba, en el límite superior. A eso hay que restarle, dice el teorema, la misma función, pero evaluada en el límite inferior. Así que ahora evaluemos en el límite inferior, que es 1. Sería 1 al cubo. Menos 1 al cuadrado. Más 3 por x. Más la c. Y desarrollamos eso. Sería, mire usted, 8 menos 4 más 6 más c. 1 al cubo es 1. Pero aquí dice menos afuera, menos 1. Aquí dice menos por menos se va a hacer más. 1 al cuadrado es 1. Aquí dice más 3. Con este menos se va a hacer menos 3. Y ojo, aquí dice más la constante. Aquí le voy a cambiar signo. De manera que más la constante menos la constante se elimina. Y eso quiere decir que en todos y absolutamente todos los casos, cuando yo evalúe la función en el límite superior, me va a quedar la constante positiva. Pero como le voy a restar evaluando en el límite inferior, finalmente le voy a restar siempre esa constante. Así que siempre y absolutamente siempre esa constante se va a eliminar. ¿Y cómo se va a eliminar en los siguientes casos? Yo ya no le explico. Cuando yo haga esto, ya no voy a poner la constante, sino que voy a poner evaluado de 1 a 2 y voy a evaluar y voy a ignorar esa constante. Pero la voy a ignorar porque ya sé que se elimina. Así que sería 8 más 6, 14, menos 4, 10. Este 1 con este 1 se va a eliminar. Menos 3, creo que da 7. Verifique que da 7. Y ese sería entonces la integral definida.
equivale al área bajo la curva de esta función. Si usted tiene una calculadora de gráficas, escribe esta función 3x cuadrado menos 2x, le va a dar una parábola abierta hacia arriba y pídale usted que le calcule el área que va desde 1 hasta 2 debajo de esa curva y va a ver usted que le va a dar 7. Y ahí está. ¿Preguntas? Muy bien, lo hace y voy a cerrar con uno último de esa clase. Usted puede comenzar en lo que los demás copian, comience.
Bien, voy con el último caso. El primer paso sería, dijimos, separar las integrales. Antes de eso lo voy a subir. Sería integral de 3 t a la menos 2 más 5t a la menos 3 por dt. Hasta ahorita no he hecho nada más que subirlos. Comenzamos. Primer paso, hay que separarlos. 3t a la menos 2 por dt desde menos 1 hasta 1. Más 5t a la menos 3 por dt desde menos 1 hasta 1. Si usted logra comenzar a ahorrarse, pasa de hacer. Lo que yo no le voy a creer es que de aquí me demuestre la respuesta. Pero sí que se ahorran algunos pasos. Por ejemplo, yo de acá una vez pudiera haber hecho eso. Sería entonces, primer paso, separamos las integrales, ya están separadas. Segundo paso, sacamos las constantes, 3 por t a la menos 2 por dt, más 5, sacamos la constante, t a la menos 3 por dt, desde menos 1 hasta 1. Voy a integrar 3 por integral de t a la menos 2 sería t a la menos 2 más 1. Y t a la menos 2 más 1 es menos 1 y pongo el menos 1 abajo. Más 5. T a la menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Entre menos 2 más la c, ya no la pongo porque sé que se va a eliminar. Todo esto evaluado desde menos 1 hasta 1. Así que evaluemos. Evaluando desde menos 1 hasta 1. Tendríamos, evaluando en el, bueno, voy a escribir primero, sería 3 entre menos 1 menos 3. Y el t que estaba a la menos 1 lo voy a poner abajo como t a la 1. Más entre menos va a dar menos 5. Sería 5 arriba, 2 abajo. Miren, más entre menos da menos. 5, 2 abajo. Y el t quedaría también en el denominador. Estaba a la menos 2, lo bajo al cuadrado. Sería menos 5 sobre 2t cuadrado. Todo eso desde menos 1 hasta 1. Ahora sí ya voy a evaluar. Comencé. Evaluando el límite superior 1. Menos 3 sobre 1. Menos 5 sobre 2 por 1 al cuadrado. Eso sería evaluando el límite de arriba, el 1. Ahora abajo es menos 1. Sería menos entre menos 1. Menos 5 entre 2 y menos 1 al cuadrado. Ahí está. Sería entonces menos 3 menos 5 menos. Sería esto. Ahora veamos acá. Menos entre menos va a dar más. 3 entre menos 1 es 3 positivo. Con este menos de afuera se va a hacer menos 3. O usted puede ponerse una calculadora si tiene problemas con los signos. A ver, menos 1 al cuadrado es 1 positivo.
5 entre 2, 5 medios, con este menos se va a hacer negativo. Con el de afuera se va a hacer positivo. 5 medios. Así que mire usted, menos 5 medios más 5 medios se eliminó y el resultado sería menos 3. Menos 3 y eso es menos 6. Y ahí está. Con ese ejercicio finalizaríamos la unidad 1 y en la siguiente clase comenzaríamos ya la parte de movimiento.